El tema que estamos considerando es de suma importancia. Me temo, espero estar equivocado, desearía grandemente estar equivocado, pero me temo que a muchas personas no le interesa, precisamente porque no entienden lo que es la Constitución. Pero la Constitución es mucho más importante que tantas otras cosas a las que le estamos dedicando atención. Por ejemplo, obviamente se está empezando las elecciones, ya se empieza a hablar de los candidatos, de los partidos, y esto y todo lo demás. Y la respuesta es tan sencilla. Cuando creemos que hay un Dios, que es el creador de todo, y que nos dejó un manual de instrucciones para que podamos nosotros hacer su voluntad, escogiendo lo que Él va a aprobar y a bendecir en nuestra vida personal y en nuestra nación. El manual del Creador es la respuesta para todo. Y muchos de los que se dicen ser cristianos y creer que la Biblia es la palabra de Dios, no la estudian. Y la excusa, no la entiendo, es muy pobre. Porque hay muchísimas cosas que no entiendo yo. Hay muchísimas cosas todavía por la fraseología, por los tiempos y todo que no entiendo. Pero lo que he entendido y he obedecido es lo que me ha dado esta luz y esta dicha de poder conocer más de la palabra de Dios. Y se ha vuelto sencilla, no es complicada. Digo yo que cada vez que tratamos de ayudar a Dios, complicamos las cosas. Y entonces, cuando se trata de darle el valor a la palabra de Dios que realmente tiene, lo maravilloso que es, se le levanta tanto que lo presentan como algo que solo ciertas personas iluminadas, solo ciertas personas con estudios pueden entender. Y entonces se le roba el mensaje para nosotros, como algunos dicen, para nosotros Juan Pueblo, ¿verdad? Los que no tenemos títulos, los que no tenemos grandes estudios, porque yo soy uno de ellos. Si a estudios vamos, yo solo llegué al segundo de básicos de la secundaria. Pero la palabra de Dios es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. De hecho, en una porción de la Biblia, Santiago hablando, dice que la sabiduría de Dios viene de lo alto, que es la sabiduría verdadera, que la otra sabiduría es humana, terrenal y hasta le pone diabólica. Porque el príncipe de este siglo es Satanás. ¿Qué significa príncipe de este siglo? Príncipe principal. Príncipe, el que está a cargo de este siglo. No se refiere a 100 años y no se refiere al mundo, no es de este mundo. El diablo no tiene ningún control ni autoridad en el mundo, pero sí en el siglo, que es el siglo. Es la cosmovisión, es la forma de entender, la forma de pensar. Y el enemigo ha llenado nuestra mente con un montón de mentiras, usando la palabra de Dios, pero cambiándole significado a las palabras. Y nosotros hemos aprendido la mentira, el engaño del enemigo. Por eso es que nos cuesta aceptar la verdad, pero la verdad es sencilla. Por ejemplo, la Constitución. ¿Para qué existe la Constitución? ¿Cuál es el valor de la Constitución? Y entonces si preguntáramos qué es una constitución, como digo, algunos dicen correctamente es el compendio, el conjunto de las leyes más importantes de una nación. Es cierto. Es las leyes de la constitución tiene las leyes de una nación que son fundamentales. Si la constitución no está buena como fundamento, lo que se edifique sobre ella se va a venir abajo. Entonces es sumamente importante la Constitución. Otros dirán, la Constitución es la ley suprema. 100% de acuerdo. Pero ahora, los que dicen eso, ¿cómo es la Constitución? ¿Qué es lo que es la Constitución? Bueno, la Constitución es... y empezamos a leer el documento político que tenemos como Constitución. Documentos que han sido ideas copiadas de otros, leyes que se han puesto, como dije anoche, con dedicatoria especial para que ciertas personas no pudieran participar, ¿verdad? Para que nosotros, los que nos decimos cristianos, y se nos atribuye que somos pastores, porque los ignorantes del gobierno
No saben que en el reino de Dios hay un orden especial y hay una gran diferencia entre pastores y los otros dones, pero para ellos todos los que predicamos o todos los que enseñamos somos pastores y ministros de púlpito, que le llaman, no me recuerdo cómo le llaman, y entonces ya no podemos calificar para ser presidentes. Imagínense, violan mis derechos, en primer lugar, mis derechos inalienables, la libertad que Dios me ha dado, y luego mis derechos de ciudadanía. Como ciudadano honesto que soy y de la edad y de todo lo demás, califico para ser candidato a presidente, aunque nadie votara por mí, pero yo califico. El punto es, a mí me están vedando ese derecho con la llamada constitución que tenemos. Entonces, si la Biblia nos dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija, se supone que los que predicamos el evangelio debiéramos de ser de los más justos. Debiéramos de ser temerosos de Dios y obedecer sus palabras. Pero si nos vedan el que podamos participar, es un ataque claro y abierto y descarado. Pero la gran mayoría del cristianismo ni se da por enterado. ¿Por qué? Porque no conocen la Constitución, ni siquiera la que tenemos. Pero hablemos de la Constitución, lo que debe ser una Constitución. Y esto no es política, lo que yo les estoy presentando. Tampoco es una religiosidad de que si llegan los religiosos al gobierno van a querer imponer. No. Este es el manual del Creador. Y el manual del Creador ha puesto la función de los líderes religiosos en la iglesia, la función de los padres de familia en la familia y la función de los gobernantes en el gobierno civil. Si se respeta lo que dice el manual del Creador, de lo que yo estoy hablando es del gobierno civil. Estoy hablándonos a ciudadanos, ¿verdad? Porque yo lo soy, estoy hablando como ciudadano y ustedes también como ciudadanos deben de recibir lo que les voy a presentar. El manual del Creador nos dice a nosotros los ciudadanos lo que es una constitución y lo que debemos de buscar en esa constitución para poder tener la aprobación del Creador como nación, no como iglesia, no como familia, como nación. Así que, por favor, préstenle atención a esto. ¿Qué es la constitución? La constitución es para una nación lo que la gramática es para el idioma. Esa es una declaración, no, ahorita no tengo el nombre de quien lo dijo, pero fíjese pues, la Constitución es para la nación lo que la gramática es para el idioma. Ok, eso sí sabemos. ¿Qué hace la gramática al idioma? Le prohíbe al idioma hacer cosas. ¿Sabe qué? Sí. Le prohíbe inventarse que las palabras van a ser lo que ellos quieren que sea. Así como esas locuras de las mentes reprobadas que quieren que sea todas y todos y todas esas locuras de cambiar el lenguaje. No quieren respetar la gramática. Y entonces salen con esas bestialidades, porque la Biblia a todo persona que no usa el sentido común, pero más que el sentido común, el raciocinio, la Biblia, el manual del Creador, les dice que son bestias. Así que no, oféndase, sí, oféndase, pero no me lo estoy inventando yo, está escrito en el manual del Creador. Bueno, entonces la Constitución es como la gramática para el idioma. Veamos qué dice la gramática. Gramática: conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Quiere decir que esas reglas protegen el idioma, ¿verdad? Porque si la gramática ya nos ha dicho, ¿verdad? Una palabra de que está bueno, pues, ¿verdad? El campeón, ¿verdad? Uno dicen campeón, ¿verdad? Con N. Vaya, hay una regla de gramática que dice que antes de P y B se escribe M, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la gramática al idioma. Lo protege. Porque salen los jovencitos o los mareros o los que sean, salen inventándose un montón de palabras, ¿verdad? Que casi solo entre ellos entienden, ¿verdad? Y esto es esto y esto es esto. Pero la gramática dice no, ¿verdad? Aunque todos esos de la ideología de género quieran inventarse el cambio de palabras, no, la gramática dice no. Presidente es presidente, no hay presidenta.
y de esa índole, ¿ve? Eso es lo que el enemigo quiere hacer y ha hecho, cambiándole el significado de las palabras. Por eso la gramática protege el idioma. De igual manera, ahora capte, la Constitución es un conjunto de normas y reglas para proteger la libertad de la nación. Si no hubiera una Constitución que le diga a los gobernantes, hasta aquí es su función, y ustedes no pueden cambiar esto, no pueden cambiar leyes, no pueden inventar leyes. Hay un montón de leyes. Cuando estuve en el Congreso había una comisión que estaba supuestamente se tenía que dedicar a encontrar todas las leyes obsoletas que todavía estaban en el listado de leyes y también a las que son injustas. Pero no se ha llegado a eso, porque la gente no se preocupa de la Constitución. Y la Constitución es lo primero que tenemos que enfocarnos. Entonces, así como la gramática no permite que se escriba o se diga algo de una manera incorrecta, la Constitución no le permite a los gobernantes usar la autoridad que se les delega para hacer su voluntad, sino que tiene que hacer solo lo que la Constitución le permita hacer. Por eso lo voy a poner de esta manera. La Constitución es para la nación lo que el manual de un fabricante de refrigeradoras, fabricante de carros, fabricante de televisores, fabricante de lo que sea, es como el manual de ese fabricante para la máquina. Compramos una máquina y viene ahí las instrucciones, ¿verdad? Y ese es el manual de instrucciones de qué hacer. Y claro, ¿por qué? Porque los fabricantes saben que si se le da para otro lado a la palanca se quiebra, que si se deja que le caiga agua se arruina. En fin, le presenta donde dice no lo ponga en lugar mojado o póngalo en esto y lo otro. Ahí están las instrucciones para que el aparato que compramos funcione lo mejor posible y no se nos vaya a descomponer. Pues eso es lo que la Constitución hace. La Constitución dice cómo debe regirse una nación, cómo debe gobernarse una nación y qué cosas sí se les permite hacer a los gobernantes y qué cosas no. Porque si hacen eso es ir en contra del manual y van a dañar el aparato en este caso la nación. Van a dañarnos a la nación, van a dañarnos a la sociedad. Y esa es la Constitución. El fabricante conoce cómo funciona, precisamente porque él lo hizo, conoce sus límites, hasta dónde puede llegar y conoce que la destruye y que la conserva. Y eso es la Constitución para la nación. Entonces, una Constitución no crea la libertad de la nación, la protege. La libertad ya la tenemos. Capte esto, somos libres, los ciudadanos somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando no viole la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, no la ley de los gobernantes, porque esa es otra cosa linda de la Constitución. La Constitución no le permite al Congreso, al presidente, a nadie hacer una ley que vaya en contra de la Constitución. Y la Constitución entonces protege nuestra libertad. No deja que nos esclavicen con leyes corruptas, con, que nos estén engañando, diciendo que es una ley cuando no es una ley. Por ejemplo, todo lo que sea de ley, de la ideología de género, no es ley. No es ley. Es una bestialidad. Cuando no se puede entender que el varón es varón y la hembra es hembra. Punto. ¿Ven? Eso es lo que la Constitución hace. No tendríamos todos estos dilemas de respetar los derechos de esto y los derechos del otro. Esa es otra cosa. ¿Cuáles son derechos? Los derechos son algo que todos tenemos por igual. ¿Ya se dio cuenta de lo que dije? Por igual. Y yo no soy un homosexual. Eso no es un derecho. Esa es una desviación del raciocinio.
Así que ese no es un derecho. Para que sea un derecho, tiene que ser algo que califique para todos. Y la ley es igual. La ley tiene que calificar para todos. La Constitución no permite que se hagan leyes para el hombre, para la mujer, para el niño, para las etnias. No, no, no. La Constitución dice todo lo que sube, baja. Es una ley. Y no hace acepción de personas. Todo lo que sube, baja. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea blanco, sea negro. Así es la Constitución, para proteger la libertad de los ciudadanos. Entonces una Constitución no crea la libertad, la protege y lo hace. ¿Cómo hace? ¿Cómo protege la Constitución la libertad de la nación? O sea, de nosotros los ciudadanos. La protege limitando el poder de los gobernantes. Escuche bien esto, por favor. Todos esos que están tratando ahorita de promover un cambio a la Constitución quieren más poder para el gobierno. Y supuestamente porque mientras más gobierno tenga papá gobierno, mejor va a tratar a la gente. No, 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 no. La Constitución dice no. No tendrá muchos caballos. No tendrá mucho poder. No le permite tener poder para enseñorearse del pueblo. En todos los países comunistas, si usted mira lo que tienen en común, es que el gobierno tiene el poder, tiene el ejército, tiene la fuerza, tiene todo, y a la fuerza tiene esclavizados a los que tiene. ¿Ve? Entonces, por favor, la Constitución es nuestra libertadora, es quien protege nuestra libertad. No podemos descuidarnos que nos la quiten, porque entonces sí, ya no tendríamos esperanza, porque por ley seríamos esclavos. No, pero no, eso, el esclavo no está bajo la ley. Bueno, por negligentes. Ahorita fíjese, por ejemplo, les estoy diciendo que sería tan fácil en las próximas elecciones no tener que preocuparnos de que, ay, a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque si tenemos una constitución del reino, de acuerdo al manual del Creador, si viene otro arévalo, si viene otro falso, la misma Constitución dice no califica y nos da nuestro derecho y nuestro autogobierno para sacarlo. Esa es una Constitución que protege la libertad del pueblo. Entonces, siendo así, surge una pregunta, desde luego. ¿Existe en el manual del Creador un modelo de Constitución? Y la respuesta es sí. Fíjese qué lindo. Lo que es para nuestro bien, Dios ya nos lo dejó plasmado en su manual. Lo que nos va a traer la paz y la justicia para que podamos vivir tranquilamente. Como dice la Biblia, que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir una vida tranquila. ¿Ve? Y eso no es de decir, Señor, ayuda a estos gobernantes. No, no, no. Es orar por nuestros gobernantes para que tengamos una vida tranquila, para en paz. ¿Y cuál es lo que produce la tranquilidad y la paz? La justicia. Por eso tenemos que tener la Constitución que mantenga a los gobernantes en su lugar, en lo que sí deben hacer y que no se metan en lo que no les estamos dando permiso. Y la Constitución es la que nos respalda. Mucho antes de que existieran las constituciones modernas, Dios estableció los principios fundamentales que debían delimitar el poder del rey. Y recuérdense, si nos remontamos a ese tiempo, cuando el pueblo finalmente llega con Samuel, que es el último juez, ¿verdad? El último profeta, el primer profeta ahí, y le dicen, queremos un rey, como las demás naciones. Y Dios no está en contra de eso. Cuando el pueblo que pide un rey, Dios está de acuerdo, sí, deben de tener un rey, deben de organizarse, está bien. Pero no dice, vamos a escoger a un buen rey, sino que dice, vamos a poner por claro las leyes que van a gobernar al rey. Las leyes que le van a decir al rey que no puede hacer para no dañar al pueblo. Eso es lo que Dios hizo. Y si se da cuenta también cuando llegamos a los llamados 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son, debes de honrar a Dios, debes de estar haciendo esto y debes hacer esto. No, la mayoría de los mandamientos son no, no, no. ¿Por qué? Porque la ley está para restringir, no para liberar, no para dar permiso. Bueno, la ley dice que el presidente puede cambiar a quien le esté estorbando. Eso no lo dice la ley.
La ley dice el presidente no puede meterse a ejercer una autoridad que no tiene, que el pueblo no le ha delegado y que Dios no ha avalado. Entonces, la Constitución es así. Tiene en sus 6 artículos, 5 dicen, no puedes hacer esto. Y se lo dice a los gobernantes. No lo dice a los ciudadanos, sino que está protegiéndonos de los gobernantes, precisamente. Porque el poder en las manos de personas injustas es un enemigo terrible. Pero si fuera en las manos de gente que respetan los parámetros de acción que la Constitución les da, la verdadera Constitución, no la que tenemos, la verdadera Constitución, la establecida aquí en el Manual del Creador, entonces no van a enseñorearse del pueblo. Entonces quiero decir que la Constitución debe definir y restringir claramente el poder del gobierno civil. La Constitución debe actuar como una cadena para evitar que los gobernantes abusen del poder que su función requiere. Déjeme leerle ahora un texto, no de la Biblia, sino que del diccionario Webster. El señor Webster fue un gran estudioso. Ya el hecho de que haya escrito un diccionario y que sea él uno de los que explican el significado de las palabras, creo que le da cierta razón y cierta autoridad para escribir lo que escribió. Y además, él participó en también la hechura de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ven? Es gente que, bueno, porque rápido viene la excusa, ese es un fanático religioso y todo lo demás. Ya personas como a mí me pueden encontrar 80,000 defectos. Pero por eso yo no le estoy hablando lo que yo creo, lo que yo he recibido, lo que yo he visto. No, le estoy hablando lo que yo he leído de personajes que definitivamente el que no les crea o el que diga esos son unos mentirosos, evidencia su ignorancia o su corrupción, porque son personas probas. Y el manual del creador es la palabra de Dios. El que me diga que está equivocado con eso, y si yo le estoy leyendo, no interpretando, no inventándome que la Biblia dice esto, si yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia, usted está peleando con Dios, no conmigo, porque yo no soy el que lo estoy desarrollando. Entonces note las palabras del señor Webster. Él dice en el diccionario acerca de constitución, escuche lo que Webster, el que hizo el diccionario, o sea que sí sabe un poquito, sí es un poquito inteligente y participó también en la hechura de la Constitución de los Estados Unidos, o sea que también sabe algo, ¿verdad? Es una persona que sí hay que prestarle atención. Note lo que dice, Constitución, la forma establecida de gobierno en un Estado. O sea que la Constitución, fíjese, no los personajes, no presidente y todos los puestos que se tienen, sino que la forma establecida de gobierno en un estado, en una nación, es la Constitución. Sigo leyendo. En un estado, un reino o un país. Bueno, sí, en realidad lo aclaro más él. Y ya vio, cuando yo trato de ayudar, meto las 4. Igualito que pasa con lo de la Biblia. Entonces comienzo por el principio. La forma establecida de gobierno en un estado, un reino o un país es un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales para el gobierno de un estado o nación. Eso es lo que es la Constitución. Repito, un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales para el gobierno de un estado o nación. Y yo sé que todos los que tienen 2 dedos, uno de frente, entienden que es cierto. Necesitamos reglas, principios y ordenanzas fundamentales para que haya un buen gobierno en el estado. Sí, pero recuérdense que la Constitución está poniendo estas reglas, normas y estatutos a los gobernantes. Ese es el punto. La Constitución es
un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales a los gobernantes para el gobierno de un estado. No dice eso, a los gobernantes no lo dice en el diccionario. Eso sí lo estoy metiendo yo para aclarar, porque la Constitución no va dirigida a nosotros. La Constitución va dirigida a los gobernantes para decirles lo que no pueden hacer. Básicamente. Ok, sigo leyendo el diccionario. En los estados libres, ok, en los estados libres, la Constitución es suprema y superior a los estatutos o leyes establecidas por los legisladores, limitando y controlando su poder. Otra vez, por favor. Yo necesito que usted abra su entendimiento y empiece a recibirlo. Por favor, fíjese las fuentes de donde se lo estoy trayendo. En primer lugar, ahorita se lo estoy trayendo de personajes como Webster. En la suma del mensaje, se lo estoy trayendo del manual del Creador. No le estoy hablando de la política de un partido, de un candidato. No le estoy hablando de la religión o la doctrina de una iglesia. No le estoy hablando de lo que dicen los psicólogos. Le estoy hablando de personas que con vivencia y con evidencias tan claras y contundentes como el diccionario y tantos otros libros que escribió el señor Webster, está diciendo lo que es la Constitución y mayormente cuando el Creador, porque Webster lo aprendió del Creador. Webster era un estudioso de la Biblia, era un cristiano, pero mire lo grandioso que llegó a ser. Primeramente porque creía en el manual, como estudioso que era, estudiaba también la Biblia. Así que le repito esto: en los estados libres, la Constitución es superior a los estatutos y leyes establecidos por los legisladores. ¿Se da cuenta? No importa cuántas leyes, cuánto sobornen a los diputados y cuántas leyes pasen por ganar dinero corrupto y poder asqueroso. La Constitución dice nulo, nulo. Eso no va, no se acepta como ley. E identifica inmediatamente a los promotores de tal violación como traidores a la patria, usurpadores de la autoridad y la dignidad que el pueblo les ha delegado. La Constitución alza su voz por nosotros y dice: sáquenlo, merece la cárcel por traidor a los principios santos, sagrados de la patria. Eso es una Constitución en los países libres. Si estamos prestando atención, entonces podemos darnos cuenta que la Constitución no va dirigida al pueblo. La Constitución es la que me da mis derechos como ciudadano. No. La Constitución no me da nada. La Constitución me protege de todo lo que los gobernantes quieran hacer malo. Pero los derechos los da el Creador. La ciudadanía se gana por obedecer la ley de Dios. En fin, el gobierno civil no está para dar nada. El enemigo ha usado esa estrategia de ir a los pobres. Por eso es que los comunistas mantienen a la gente pobre, porque el pobre por hambre hace cualquier cosa. Desde luego, hay algunos que antes de violar la ley de Dios preferimos morir. Pero no es eso el sentido de la gran mayoría, ni siquiera de los cristianos. Por eso aún los cristianos, cuando están viendo por quién votan, están viendo quién les va a dar algo, quién les va a oír. Eso no es justo, hermanos. Si nosotros nos ponemos a buscar a un candidato porque él sí va a oír a la iglesia, él sí va a protegernos de todos los actos corruptos del gobierno que se está metiendo donde no tiene que meterse. Pero si por eso votamos, no estamos siendo obedientes al mandato de Dios de buscar lo que dice la Constitución del reino de Dios y defender los derechos de la comunidad, el bien común, no solo de nuestros hermanos en la fe o de otra cosa. No, tiene que ser el bien común de la ciudadanía, y eso es lo que la Constitución hace. Ahora viene otra pregunta:
Se están colectando firmas y tienen que colectarse firmas para hacer una enmienda a la Constitución o para hacer una nueva Constitución. Se tienen que buscar firmas. ¿Y a quiénes le piden las firmas? A los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ¿quién crea la Constitución? El Congreso. El Congreso solo... No. Imagínense eso, que usted va a darle al tesorero, al empleado, el que él escriba cuánto debe ganar, el que él escriba cuánto debe trabajar, cuántos días libres tiene y todo eso. No. Los del gobierno no tienen que tocar nada de la escritura de la Constitución, excepto que cuando el pueblo soberano ya llegó a un acuerdo de lo que requiere de sus gobernantes, entonces le dice, comuníquese y cúmplase. Ellos solo tienen que obedecer lo que el soberano pueblo está constituyendo. La Constitución, esa es otro significado, otra palabra que debemos de examinar. ¿Qué es Constitución? Una Constitución, este es otro personaje, Thomas Paine, uno de los maestros de Harvard, que enseña política y especialmente su especialidad es la Constitución. Y él dice en su libro, las obras completas dice, los derechos del hombre en las obras completas de Thomas Paine. Ese es el libro que leí y del que saqué la información. Él dice, una Constitución no es el acto de un gobierno. No son los gobernantes los que hacen la Constitución. No es el acto de un gobierno, sino el acto de un pueblo que constituye un gobierno. Por eso se llama Constitución, porque nosotros, el pueblo, constituimos un gobierno para que podamos tener un desarrollo ordenado en la nación, para que podamos tener protección contra invasión extranjera, protección contra los malignos internos. Por eso constituimos un gobierno. Ahora sigo leyendo, ¿qué es constituir? Porque se da cuenta, una de las cosas que me ha ayudado a mí grandemente, y por eso no me canso de repetirlo, es don Samuel Berberian. Un gran hombre que ha sido uno de mis, yo diría entre los mentores que he tenido, el mejor. Y las enseñanzas de don Sam, conociendo mi limitación, no eran con palabras tan teológicas y tan complicadas. Él fue el que me enseñó, y uno de los consejos fue, Carlos, usa el amansaburros. Yo conociendo a don Sam, yo sé que estaba hablando, la mayoría no lo entiende, pero él decía el diccionario. Porque el burro que no entiende tiene a su disposición el diccionario para poder ver el significado de las cosas. Entonces, excusa de que es que no entiendo. No es excusa. Simplemente evidencia que no sabe usar el diccionario. Para eso está el diccionario. Para defender el significado, la libertad del idioma y de las palabras. Entonces, ¿qué es constituir? Porque estamos hablando de una constitución. Entonces, tenemos que saber ¿que para qué es? Porque no vamos a agarrar un huacal para convertirlo en pala. Claro que lo usa, pero no es para eso. Tampoco vamos a agarrar un desarmador para martillo. Cada cosa tiene su razón de ser. Entonces, ¿qué es una constitución? Ya vimos aquí que es algo que el pueblo constituye. ¿Qué significa constitución? Vuelvo otra vez al doctor Webster, al diccionario Webster. Constituir es lo mismo que promulgar, establecer, formar o componer, dar existencia formal, hacer de una cosa lo que es. Esas son las diferentes definiciones de constituir. Entonces, una por una, promulgar. ¿Qué se promulga? Se promulga al gobierno lo que no puede hacer. Establecer. Se establece para los gobernantes los límites de su función. Formar o componer. Se forma el equipo del gobierno, los tres órganos de gobierno y las demás cosas, y todo se forman y se componen para lo que se está promulgando y se está estableciendo. Dar existencia. ¿A qué?
al orden que tanto necesitamos, a la plomada que dice hasta dónde se le permite al gobierno moverse, de la plomada. ¿Cuál es el otro? Dar existencia formal, hacer de una cosa lo que es. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno civil? El gobierno civil es los órganos, constituidos por los órganos que el soberano pueblo establece para una cosa específica. Les da libertad. En esto que le estamos dando del bien común, les damos libertad para que miren cómo organizan la nación en zonas y todo eso, y facilitar las carreteras, etcétera. Les damos libertad para que sean creativos y saquen adelante su función. Pero especialmente lo que queremos que entiendan es: no pueden comer de este fruto. No pueden hacer esto. Eso es lo que la Constitución está diciendo realmente. Le está diciendo a los gobernantes el mismo mensaje que Dios le dio a Abraham. Te doy espacio para trabajar el jardín, desarróllalo como quieras, disfruta de todo lo que hay a tu disposición que te estoy dando, pero no puedes comer de este fruto. El día que lo hagas, morirás. Esa es la Constitución. No pueden meterse en estos puntos. El día que toquen uno de estos puntos, se murieron. Si no necesariamente físicamente quitados del puesto, metidos a la cárcel por usurpadores y no respetar la Constitución, que es la que hace que sea lo que se dijo que debía ser. ¿Qué diferencia tan grande entonces? No, señores del Congreso, señores jueces, señores de la presidencia, ejecutivo, legislativo y judicial. No, ustedes no hacen la Constitución. La Constitución es del pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Así que ustedes no pueden hacer ninguna Constitución, ningunos arreglos de Constitución. Es el pueblo soberano que pone los límites. Y y aquí entra entonces, sí, pero entonces que unos van a querer esto y esto lo otro. No. Nada de eso. Ahora hablemos del pueblo entonces, pues. ¿Qué vamos a hacer, pueblo? Volver al manual del Creador. Tampoco vamos nosotros a inventar. Entonces si nosotros tenemos chance, debemos de decir que esto... No. Nosotros no tenemos chance tampoco. Porque el manual del Creador ya lo dijo. Lo que tenemos como pueblo es la grandísima dicha que el único Dios justo, que el único Dios que sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya escogió lo máximo, lo mejor de lo mejor para nosotros. No tenemos ni siquiera que pensar qué vamos a poner en la Constitución, por así decirlo. Ya Dios lo decidió, porque Él sí sabe lo que necesitamos, Él sí sabe lo que nos afecta, y Él sí sabe las cosas que nos ha provisto para que salgamos adelante. Bueno, pero entonces, que quede claro estos puntos hasta ahorita. Número 1, la Constitución es la autoridad suprema que Dios ya estableció, los principios, los artículos de la Constitución. Y el propósito de la Constitución es que el soberano pueblo tenga libertad de vivir su vida, gozar de su libertad y tener su propiedad. Vida, libertad, propiedad. Y en la Constitución se asegura que el gobierno proteja eso. Una vez más, proteja. No que se meta a querer decir qué es libertad. No, gobernantes, ustedes no nos estamos llamando a que nos digan qué es nuestra vida, qué es nuestra libertad y qué es nuestra propiedad. Los estamos llamando a decirles, protéjannos. Nosotros ya sabemos lo que es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Ustedes solo protéjannos de eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Segundo, entiéndase eso. La Constitución no está escrita para nosotros, el pueblo. La Constitución está escrita de parte del pueblo para decirle a los gobernantes lo que no pueden hacer. Lo que es el fruto prohibido para los gobernantes. Eso es lo que es la Constitución, para que me entiendan en terminología bíblica.
Y solamente recibe los límites que la Constitución establece. Cuando un gobernante actúa fuera de esos límites, ya no está ejerciendo autoridad. Capten esto, este es otro punto importante. Pero ¿qué acerca de todos estos gobernantes, aún los nuestros que tenemos? Ninguno de ellos está ejerciendo autoridad. Lo que tenemos nosotros no es autoridad, no tenemos autoridad representándonos. Lo que tenemos son gobernantes con muchos caballos y ellos son bestias, o usando mucho poder. Y por el poder del dinero, con el poder militar, con el poder de la fuerza, es que hacen lo que hacen. No tenemos gobernantes, tenemos traidores, tiranos. Sé que estoy generalizando porque me estoy refiriendo al gobierno y al sistema de gobierno. Entiendo que hay personas honorables, entiendo que hay personas que realmente tienen el deseo y el corazón de servir a la patria, pero mientras el sistema y la mayoría de corruptos gobiernen, no se puede hacer nada. Pero así que me refiero a las circunstancias actuales, no a casos por nombre, porque no conozco a todos, ¿verdad? No conozco ni siquiera los nombres de otros, pero algunos nombres que conozco, que los respeto, que sé que están luchando por la verdad, pero de todos modos están en el sistema corrupto. Ellos no son necesariamente los corruptos. Y puedo hablar así, porque cuando yo fui diputado, yo no fallé. Mantuve mi temor a Dios, mantuve los principios de Dios en mi vida. Por eso hasta el mismo partido con el que entré me sacó, porque no aceptaba que ni el partido que yo representaba estuviera violando la ley y no apoyaba los artículos que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, o sea que sí se puede. Cuando hay convicción de que hay un creador y de que Él sí ve todo y sabe todo, sí se puede entrar al pantano y no ensuciarse, salir con la conciencia limpia y con las manos limpias. Ok, entonces, entendamos el último punto. La autoridad y el poder no son sinónimos. La autoridad representa. Los gobernantes nos representan a nosotros. Están usando nuestra autoridad. Ellos no tienen autoridad. Ellos no son autoridad. Ellos representan la autoridad que nosotros les delegamos. Entonces la autoridad representa, el poder domina. Nos imponen a la fuerza. Y la única forma de rebelarnos o de defendernos de la fuerza sería que nosotros nos levantáramos en armas. Pero eso ya no va. Tenemos ahora la luz y el entendimiento que el enemigo nos ganó con ideas satánicas. Y manipuló todas las leyes y todas las cosas. Pero, ¿se recuerdan de las dos pláticas anteriores a anoche? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí estamos conociendo la verdad de la Constitución. No es lo que nos han dicho, no es lo que enseñan las universidades, no es lo que enseñan las escuelas de ley, es lo que el maestro de la palabra, el manual del Creador enseña. Y conociendo esta verdad nos hace libres. ¿Ok? Entonces la autoridad representa, el poder domina. La autoridad sirve, son servidores del pueblo a los que le damos autoridad. El poder esclaviza. Si nos están esclavizando, no son servidores, no son personas en autoridad. Son corruptos que se infiltraron ahí. La autoridad protege, el poder esclaviza y controla. Esta declaración entonces es la única verdad que puede ser el producto de lo aprendido antes. Y a continuación lo resumo. Lo leo. El Creador da a su creación autoridad para sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Los dos hombres, al multiplicarse y llenar la tierra, se organizan en diferentes naciones para ejercitar en cada una de ellas la voluntad de su Creador, la cual Él ha plasmado en un manual. Y para evitar que su camino, que es justicia y juicio, el camino de Dios, el camino de Jehová es justicia y juicio, y para evitar que su camino pueda ser distorsionado, le delega a los ciudadanos de cada nación parte
de su soberanía. ¿A quién se la delega? A los ciudadanos, no al gobierno civil. Aquí es que es tan lindo y tan sencillo que me cuesta mantenerme en una sola línea. Fíjese esto. Dios delega la autoridad a los ciudadanos, no al gobierno. Toda autoridad es establecida por Dios, sí, pero la autoridad establecida del gobierno civil no la recibe directamente de Dios, porque Dios le da autoridad a la familia a que gobierne la familia, y le da autoridad a la iglesia a que gobierne la iglesia. Al gobierno civil no le da nada, sino que nosotros lo subcontratamos. El gobierno civil no le tiene que dar cuentas directamente a Dios, nos tiene que rendir cuentas directamente a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que rendir cuentas directamente a Dios. Es tan lindo si se entiende. La autoridad la dio Dios a la familia y la iglesia, ambas. La iglesia y la familia son autónomas, pueden subsistir por sí solas. El gobierno civil no es autónomo, no puede subsistir si nosotros no le damos. Eso es sumamente importante. Por eso es que la Constitución la constituimos los soberanos para decirle al gobierno civil: no puedes comer de ese fruto, no puedes tocar la familia, no puedes tocar la iglesia. No te hemos contratado para eso, te hemos contratado para el bien común, nada más. Entonces regreso, les delega la autoridad a los ciudadanos en cada nación y les da parte de su soberanía. Estos, los ciudadanos, de mutuo acuerdo, establecen una constitución diseñada por el Creador, no diseñada por nosotros, porque nosotros seguimos siendo egoístas, nuestro corazón sigue siendo engañoso y los pensamientos de Dios siguen siendo más altos que los nuestros. Pero nos ponemos de acuerdo en qué. Sí, pues eso es lo que dice Dios. Y eso también dice Dios. Sí, y eso también dice Dios. Y una vez que nos ponemos de acuerdo en lo que el manual del Creador dice, entonces dice pues un gobierno creado por medio del cual cada nación puede construir un gobierno nacional constando de 3 órganos que reflejan el gobierno del Creador. Hay que parar ahí. 3 órganos reflejan el gobierno del Creador. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Isaías lo dice. Dice, porque Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos librará. Hay legislatura, judicial y ejecutiva. Los 3. De ahí fue que los de Estados Unidos sacaron también el diseño de su gobierno. Como le digo, personas que leían la Biblia, personas que usaban el raciocinio, personas que entendían. ¿Ok? Entonces, como un órgano judicial, órgano legislativo y órgano ejecutivo. En esa constitución en esa constitución se describen y se limitan las 3 funciones distintas y delegadas a cada órgano, con la autoridad suficiente para ejecutarlas, independientemente las unas de las otras. Y se definen las condiciones y características que las personas elegidas para esas funciones deben llenar. Esta es una enseñanza, mañana la subo, ya va a estar grabada. Les suplico que la oigan otra vez. Yo tengo esa debilidad, que no sé cómo llamarle, pero es que me emociono. Me emociono de ver las cosas que cuando dejamos que sea la palabra de Dios y la leamos en español, usando nada más el raciocinio, respetando las reglas de gramática, encontramos que Dios ya nos ha puesto en bandeja de plata lo que es para nuestro bien, lo que es para nuestra paz y para nuestro salir adelante. Pero la religiosidad, el engaño del enemigo, la ignorancia en el sentido de que ignora, saben que ahí está, pero la ignoran, no le prestan atención, es lo que nos tiene como nos tiene. Y los que decimos
creer en Dios, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Somos los que tenemos que pararnos y responder, ¿por qué si decimos que somos luz, estamos en tiniebla? ¿Y por qué si decimos que somos mayoría de cristianos, está nuestra nación como está? Solo hay una respuesta. Dice, la sal pierde su sabor y ya no sirve para nada, sino que es hollada, desechada, pisoteada por los hombres. Esa es nuestra condición. No para humillarnos, no para maldecirnos ni para eso, sino que para que nos demos cuenta que tan solo tenemos que decir, perdónanos, Señor. No habíamos prestado atención a tu palabra, pero es tu Guatemala, porque tú eres el heredero de todas las naciones. Por lo tanto, es tu constitución la que debe de gobernar todos los países del mundo, porque todos son tuyos. Perdónanos y ayúdanos a entender. Y Dios es tan lindo, es tan grande en su misericordia. Les garantizo que en las próximas elecciones, si tan solo nos ponemos de acuerdo en lo que les estoy leyendo, podemos empezar a tener la libertad de nuestra nación. Podemos empezar a recuperar el reino de Dios y su justicia para que nuestra Guatemala vuelva a ser lo que decía el canto, la bella Guatemala, el gran país que en la América del Centro puso a Dios. Ok, preguntas o comentarios.